buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de Internet. Tenemos mucha información que compartir con usted. Terminamos noviembre bajo el influjo de Omicron. En las últimas 24 horas, 724 nuevos casos de COVID y 53 muertes. Estamos hablando de cerca de 294,000 fallecidos ya en nuestro país. Sobre el tema de Omicron, esto dijo el titular de la OMS, el doctor Tedros. El surgimiento de Omicron es un recordatorio más de que aunque algunos países piensen que la COVID-19 ha terminado, no es así. Bueno, quiero decirle que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Omicron es motivo de preocupación, pero no de pánico, e hizo un llamado nuevamente a sus compatriotas a vacunarse. Jerome Powell dijo que esta nueva variante podría incidir de manera negativa en la inflación y en la recuperación económica de los Estados Unidos. Anuncia el G7 acciones estratégicas para extender la vacunación de COVID por precisamente la variante. El presidente dice que no hay absolutamente razón para preocuparse, que sus expertos le informaron lo siguiente. Escucha. No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Bueno, pues eso dijo el presidente, quien hoy se paseó sin cubrebocas por Oaxaca y dijo que eso le cargaba la pila estar cerca de la gente. Por cierto, dijo que su secretario de Hacienda no lo acompañaba porque era mucho pueblo para él. Hoy el presidente dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios, que bueno, pues los intelectuales del CIDE en su momento no estuvieron cerca del pueblo, que Carmen Aristegui y el Proceso tampoco hacían un periodismo ligado al pueblo. Hoy trajo al pueblo para arriba o para abajo, por supuesto, él siempre hablando en su nombre. Todo un tema que el día de hoy pues ha merecido una amplia conversación en Twitter. En medio de polémicas, confirman al doctor Romero Tellaeche como nuevo director del CIDE. Hay ahí la posibilidad de una impugnación jurídica, ya que no está del todo transparente la votación de la comisión directiva de ese órgano. Así es que platicaremos del tema. Los estudiantes siguen pidiendo diálogo con el nuevo titular del CIDE. El fin de semana detuvieron a Julio César Serna, exfuncionario de Mancera. Ya le han declarado la formal prisión, de tal manera que bueno, pues está ahora ya en el presidio. Le comento que el senador perredista confió en que se le respeten sus garantías y que no haya ningún tipo, dijo, de chicanada política. Fue presentado el fin de semana el Frente Cívico Nacional. Hace un instante platicaba con Guadalupe Acosta Naranjo y parte de lo que me dijo fue esto. Un solo candidato de oposición y el candidato, como no hay uno que en este momento se esté despuntando, hombre o mujer, construyámoslo de una primaria abierta a los ciudadanos, no solamente a los militantes de partidos. Pues parte de lo que me dijo. Quiero decirle que el Consejo Electoral de Honduras dice que Xiomara Castro está liderando efectivamente las votaciones. Va lento el proceso, pero la ex primera dama, usted recuerda, casada con Zelaya, ex primera dama de Honduras, va liderando las preferencias de sus compatriotas. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante con más información. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que en Honduras, bueno, pues está el conteo de votos. La candidata Castro va ganando con 53%, 34% su inmediato, digamos, seguidor, o sea, su competidor. Consejo Nacional Electoral ha ido lentamente contando votos, pero bueno, parece a estas alturas irreversible el triunfo de la ex primera dama de Honduras, esposa del presidente. Usted recuerda todos los problemas que tuvo en su momento el presidente Zelaya. Vamos a ver cómo conduce y hacia dónde se mueve Honduras,
país que es absolutamente estratégico para México, no solo por su cercanía y porque está en nuestra zona de responsabilidad de influencia, sino porque de ahí vienen la mayor parte de los migrantes que llegan a nuestro país. Así es que pendientísimos de este tema. Le comento en otros asuntos que hoy pues se dio a conocer que José Antonio Romero, el doctor Pepe Romero, como le llaman en el Colegio de México, es ratificado como director general del CID. Él era el interino y el día de hoy dijo lo siguiente: garantizaré la libertad de expresión con la que se ha comprometido y aplica día a día el gobierno. Cero censura, total libertad de opinión. Mal podría no garantizar esos derechos y como economista que ha dedicado su vida profesional a la docencia y a la investigación, conozco el valor del pluralismo, la libertad de cátedra y la libre expresión. Son principios que he aplicado y defendido. La administración que hoy empieza se fundará en el irrestricto respeto de todos los derechos laborales del personal administrativo por igual. Bueno, esto es lo que ha dicho. Hace un instante platicábamos con el profesor Roldán Chopa y no ha habido todavía diálogo con los académicos. Los estudiantes nos reportaban, pues no han tenido todavía la posibilidad de dialogar directamente con el nuevo director general. Nosotros pedimos entrevista con él y nos dicen que de momento no será el caso. Así es que seguimos pendientes de lo que ocurre en esta crispada comunidad del CID. Y bueno, pues hoy el presidente alborotó la gallera, como le decían titulares, y cuando digo alborotó la gallera de sus propios seguidores. Como usted sabe, en los últimos tiempos las intemperancias presidenciales han llevado a que sus seguidores, pues algunos, ¿cómo les llaman algunos? Los maromeros, tengan que hacer verdaderos prodigios de acrobacia política, ¿no? Primero lanzó el golpe de la UNAM, ¿no? Así como pensando, ¿qué van a decir? Pues distinguidísimas investigadoras como Rosaura Ruiz, o qué va a decir Claudia Sheinbaum, ¿no? Del particular. Y bueno, pues finalmente lo fueron sorteando ahí como diciendo, bueno, lo que quiere decir es esto. Estoy muy interesado en saber qué van a decir los miembros del equipo de Claudia Sheinbaum del CIDE, si van o no a defender. Hoy el presidente volvió a poner el grito en el cielo diciendo que habían quedado muy por debajo, ¿no?, de su trayectoria, de lo que se esperaba de ellos, y acusó a muchos de estar, del CIDE, de ser silentes. Después vino el decretazo que los ha puesto verdaderamente a patinar. Escuchaba hace unos días aquí mismo en Radio Fórmula un partidario del presidente decir que era muy astuto su decreto, porque entonces o acuerdo, porque entonces se le adelantaba a sus enemigos políticos y entonces impedía que estos presentaran un amparo, lo cual me pareció pues no solo aberrante sino aterrador, ¿no? ¿Y qué tiene de astuto eso? Privar a alguien, aunque sea tu enemigo político, de eso es como en una escuela decir, no, me adelanté y ya reprobé al chico que me cae mal. Decir, bueno, el poder político, el poder de los profesores se usa para venganzas, o sea, y además eso lo vamos a legitimar. Pero sí los puso en una situación complicada, igual que los ha puesto en situación complicada para defender la militarización. Y ahora, ¿qué decimos cuando decíamos exactamente lo contrario? Por supuesto, no me extiendo en los temas de cómo se relaciona con el poder económico. Sus caricaturistas que están muy cerca de él los dibujan a los empresarios siempre como unos cerdos repelentes, y resulta que, bueno, pues los hombres más ricos de este país van a comer con el presidente, lo cual como que no casa, ¿no?, la propaganda con la realidad, pero también los pone en una situación complicada. La comunidad cultural, ¿no? Se acuerda de Gael García, ¿cómo se llama el otro? El actor Diego Luna, que, bueno, pues hicieron campaña diciendo que el país iba a cambiar, y después les metieron un par de artículos en Regeneración terribles, lo cual pues sorprende. Para muchos de sus seguidores, esta defensa del libre comercio que hace el presidente defendiendo al Temec como un gran asunto también los pone en situación complicada, pero que dijera ya directamente el presidente que no tiene vinculación con Carmen Aristegui, pues ciertamente es un asunto llamativo. O sea, no porque lo tengan, es que entiéndame, pero es claramente una especie como de, pues sí, de deslinde, es decir, algunos creen que está cerca de mí, pero escuche usted lo que dijo el presidente. Se piensa que estos medios pseudo objetivos, pseudo progresistas, pseudo independientes tienen vinculación con nosotros, y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos
identificación. No hay simpatías. Carmen Aristegui pues escribe en Reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador. Yo estoy seguro que Carmen es una periodista independiente, así lo ha acreditado a lo largo de su carrera, pero pues el presidente le manda, en este caso a sus seguidores, muchos de ellos tienen simpatías también con ella, esta especie de deslinde que vamos a ver cómo repercute o cómo rebota. Dejo esos temas y le cuento que este fin de semana estuve en la FIL, y una de las primeras sorpresas que tuve al llegar a Guadalajara, al aeropuerto, por cierto, me fue pésimo, como le va pésimo a todo mundo, pero me hacía ver hoy una persona, dice: Leonardo, tienes razón en quejarte de que un vuelo llegue 2 horas y media tarde. Bueno, salí 1 hora y pico tarde en Aeroméxico y regresé 2 horas y media tarde en Volaris. O sea, pero me hacían ver, y la verdad es que sí lo comparto, pues la mayor parte de la gente aquí en la capital hace 2 horas y media diario para llegar a su trabajo en el transporte público. Entonces estamos acostumbrados a esas humillaciones, una cosa cotidiana. Cierro ese paréntesis, llego al aeropuerto y me encuentro efectivamente con una urna electrónica del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Me pareció muy interesante la experiencia que están teniendo nuestros amigos de Jalisco, y por eso le llamamos a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aquella entidad, Paula Ramírez. Presidenta, bienvenida. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por este espacio. Pues cuéntele al auditorio en qué consiste esta consulta que están haciendo. La están haciendo en distintos días y con urna electrónica. Presidenta. Así es, mira, Leonardo, te platico que se trata de un ejercicio inédito en nuestro estado, porque se realiza con base en una ley pues que estamos inaugurando. Es una ley que se aprobó hace un par de años, pero este es el primer ejercicio que se realiza con esta norma, y efectivamente es una consulta que estamos desplegando solamente con urnas electrónicas. Como tú sabes, Jalisco ha sido pionero en el desarrollo de urnas electrónicas. Ya lleva varios procesos electorales empleándolas desde 2006 con su primer proyecto piloto, así es que para nosotros ha sido una herramienta fundamental pues para promover la participación ciudadana. Y en este caso vamos a estar 4 fines de semana a partir de este que acaba de pasar y concluyendo el domingo 19 de diciembre con estas urnas en toda la entidad para preguntarle a la gente básicamente si está de acuerdo o no que cada 6 años se revisen los términos del pacto fiscal. Sí, son varios días en los que se puede participar, o solo se participa en un día, o el plazo es hasta mediados de diciembre, entiendo, ¿no? Que es la última oportunidad. Bueno, el voto es nada más una vez, pero efectivamente van a estar dispuestas estas urnas a lo largo de los 4 fines de semana, porque es un ejercicio que está regionalizado. A los fines de semana solamente. Solamente fines de semana. Empezamos en el norte del estado, vamos a la siguiente fin de semana estar en el sur centro de la entidad y concluiremos el último fin de semana ya con todas nuestras urnas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero como tú viste ahí en el aeropuerto y como pueden ver los jaliscienses en la zona metropolitana, tenemos de manera permanente, me refiero solo a los fines de semana, 200 urnas instaladas para recibir la opinión de las jaliscienses y los jaliscienses. ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal? ¿Y se puede contestar sí o no, Presidenta? Solamente sí o no. Te cuento además que esta es una consulta que es muy amplia porque convoca no solo a la ciudadanía, sino también a menores de edad. Por supuesto, la votación de menores de edad no es vinculante en términos, digamos, de obligar a las autoridades a que tomen en consideración esta respuesta, pero también están participando niños de 7 a 17 años en este ejercicio. Muy bien, pues estaremos pendientes de cuando realicen el cómputo. De todas maneras, vota uno electrónicamente y después hay un pequeño recibo, ¿no? Que va a una especie de alcancía que tienen en la urna. ¿O eso me pareció, Presidenta?
Tal cual, cada vez que una persona emite su voto o su participación, se despliega un recibo que el propio votante puede ver en pantalla, bueno, en una vitrina, uh-huh, que se va acumulando. Estas urnas, al concluir, emiten un acta en donde están concentrados los resultados de la votación de ese día, de manera que nosotros podemos estar dando a conocer de manera preliminar, Leonardo, los fines de semana, los resultados respecto de la participación. Y te puedo decir que este fin de semana, ya con el 91 y poquito más % de urnas o de información capturada, votaron más de 130,000 personas en el estado. Así es que creemos que es un éxito. Ya, muy bien. Pues, presidenta, muy agradecido por el enlace. Al contrario, Leonardo, gracias a ti y buenas noches. Gracias, ahí lo tiene la presidenta del Instituto de Participación de Jalisco el día de hoy comentando pues este tema de enorme interés con usted. Bueno, seguimos con la información. Voy a enlazarme ahora con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, encantado de estar contigo como todos los lunes y saludar a tu auditorio. Oye, bueno, pues estamos bajo el influjo de Omicron. ¿Cómo ves las cosas, doctor? Mira, querido Leonardo, pues hay que estar atentos, hay que estar con la alarma puesta, pero no alarmados. Hay que estar ocupados y no preocupados. Por supuesto, y lo hemos comentado ya muchas veces en este espacio, mientras la mayor parte del mundo no esté vacunado y el virus siga circulando, el que haya nuevas variantes va a ser una constante. Esto va a continuar. Uh-huh. Y el que haya variantes de preocupación, pues también, mientras, insisto, el virus siga circulando, siga cambiando de cuerpos, el cuerpo es un laboratorio, pues pueden surgir nuevas mutaciones, como es este caso de Omicron. No había habido una variante que se considerara de preocupación. Esta es la primera en varias, ¿no? Si tú recuerdas, tuvimos uh-huh. la alfa, tuvimos la beta, estamos con la delta. En el medio hubo espacios para una gamma, una lambda, una nu, pero ninguna de ellas llegó a ser relevante más que, insisto, la primera, luego la beta, después la delta, y tenemos esta variable Omicron que la Organización Mundial de la Salud sí la consideró ya de preocupación. ¿Por qué? Porque tiene muchas mutaciones dentro de la variable y uh-huh. pareciera por algunos primeros elementos que todavía tenemos, no de la evidencia empírica, porque todavía son muy pocos los casos, sino del estudio de secuenciación genética, que hay elementos que pudieran preocupar. Dos son los que son más significativos. La primera es que pareciera que sí interfiere en algunas de las proteínas que son las que hacen más factible que el virus se introduzca a la célula, lo que podría significar que pudiera ser más contagioso, más transmisible. Esto lo podemos ver por lo que está sucediendo, por ejemplo, en una región ya del norte de Sudáfrica, donde está Johannesburgo, donde uh-huh. desplazó en tan solo 2 semanas a la variable Delta, que es la que estaba uh-huh. más presente en todas partes, la que está más presente hoy en México. Para ponerlo nada más como referencia, de la primera variante que tuvimos, digamos, la alfa, a la variable Delta, a la beta, pasaron entre 6 y 8 meses. De la beta a la Delta pasaron alrededor de 5 meses. En este pequeño territorio en Sudáfrica, en tan solo 2 semanas llegó a ser el 90% de todos los casos activos en su momento. Eso hace pensar que puede ser más contagioso. Todavía no tenemos evidencia suficiente para saber si es más peligrosa en términos de severidad o bien si puede sortear la inmunidad que nos dan las diferentes vacunas.
tenemos que esperar por lo menos un par de semanas. Pero ¿qué sí tenemos, Leonardo? Y es ahí lo que deberíamos de estar reflexionando todo el tiempo. Tenemos hoy las alertas tempranas, tenemos la evidencia científica para saber que nos tenemos que ocupar, que no tenemos que esperar a que esto llegue, sino hacer las cosas que previamente sabemos que podrían ayudar para que en el caso de que correspondiera a ser una variable más transmisible y más peligrosa, estuviéramos mejor pertrechados. Esto es, no ahorita ponernos a gritar y alarmarnos, pero sí a reforzar nuestras medidas preventivas. Tendríamos que estar acelerando la vacunación. No se entiende, Leonardo, porque han llegado más de 172 millones de dosis al país y solo han sido utilizadas 130 millones de dosis, es decir, hay 40 millones de dosis que son todas las dosis que aplicas, por ejemplo, para la temporada de influenza, no están hoy aplicadas. Puede estar en el sistema, pueden estar dispersas, pero 40 millones de dosis, Leonardo, muchísimas, para que no sepamos exactamente en dónde están. Tenemos que acelerar, incluyendo a los mayores de 5 años o empezando con los mayores de 5 años y a toda la población, acelerar con todo lo que podamos la vacunación. Tenemos que reforzar las medidas que ya sabemos, el uso del cubreboca en todos los lugares públicos cerrados, la ventilación, el lavado de manos. Incluido el Zócalo. Bueno, incluido el Zócalo que, en la fiesta que se va a hacer el presidente. Tendríamos en el Zócalo el desde hoy decir que no va a haber problema para las peregrinaciones del 12 de diciembre me parece una irresponsabilidad. Deberíamos ir preparando a la población de que es posible que no sea conveniente realizar actos masivos. Tendríamos que estar tomando medidas en los viajes que se realizan a México. Mira, Leonardo, no tenemos viajes directos del sur de África, pero definitivamente México tendría que estar pidiendo pruebas COVID negativas a todos los viajeros que en estos momentos estuvieran llegando a nuestro país. No lo hemos hecho en 2 años, lo tendríamos que hacer porque hay una señal de alerta importante que tendríamos que tomar muy en serio. ¿Qué puede venir en lo próximo? Vamos a estudiar, vamos a seguir y tenemos que estar muy atentos para actuar en consecuencia. Pero ¿qué podría venir? Intensificar las medidas de higiene y lo que sabemos que se tiene que hacer. No un nuevo confinamiento, Leonardo, eso también hay que decirlo. Ya sabemos hoy por hoy eso no nos funcionaría. Lo que nos funcionaría es acelerar la vacunación para toda la población, aplicar terceras dosis a poblaciones en cuyas 2 primeras dosis ya no son suficientes, ya bajó de manera importante su inmunización, y estar procurando, eso sí, en el concierto de las naciones, la vacunación para los países que no han tenido esa oportunidad. ¿Por qué se da en el sur de África esta nueva mutación y por qué en el continente africano, que trae en promedio el 7% de vacunación, vamos a seguir viendo mutaciones? Pues por ello, porque el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, se ha ocupado en tener más vacunas incluso de las que se necesitan y no ha procurado vacunar a las poblaciones, sobre todo en el mundo donde está la gente más pobre. Y desde el principio me lo dijiste claro, nos salvamos todos o no se salva nadie. Salomón, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, querido Leonardo. Empiezan las fiestas decembrinas, hay que cuidarnos. Mira, nos podemos juntar con cubrebocas en lugares ventilados y siendo muy conscientes de que algo sí está pasando. No es momento para andar cantando, para andarnos abrazando, para andar en discotecas cerradas. Hay que ser de verdad muy conscientes de que esto no se ha ido, que no se va a ir hasta que no vacunemos a toda la población, pero nos toca a nosotros, Leonardo. Sí, tomamos nota, Salomón, abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo.
Gracias, Salomón Chertorivsky, para fortuna nuestra todas las semanas en este espacio. Y bueno, veo que la gobernadora de Guerrero ya se mandó a hacer una bandera que tiene, curiosamente, la serpiente en forma de S, ¿no? Y leen ahí Salgado. Yo prefiero leer Salomón, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con ella detrás se ve efectivamente Salgado. La misma arrogancia del poder de toda la vida, apropiarse de los símbolos nacionales, porque ellos se creen México. María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, María? Mira, yo quisiera seguir abordando, porque ya le hemos dado muchas vueltas, pero me parece importante, al acuerdo que justamente hoy hace una semana publicó el presidente, porque creo que vale la pena darnos cuenta todo lo que significa el declarar seguridad nacional, todas las obras que son prioritarias para el presidente, y en esa medida exceptuarlos de todos los trámites, porque para efectos prácticos es lo que está haciendo, de todos los trámites que se deben hacer a fin de obtener permisos y estar seguros que no haya afectación a terceros. Desde luego, una preocupación fundamental tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información sobre las propias obras, pero no creo que sea lo único y a lo mejor ni siquiera lo más importante, y conste que lo digo desde la trinchera de Transparencia Mexicana. Creo que lo que es más importante justamente es la eliminación de todos los trámites necesarios. Pensemos, por ejemplo, que cumplir a cabalidad el acuerdo que ha publicado el señor presidente significa evitar todas las manifestaciones de impacto ambiental. Significa también eludir o no considerarlas necesarias todas las consultas a los pueblos originarios que se deben hacer cuando hay obras públicas que afectan en sus comunidades. Significa también saltarse todos los procesos de adquisición por la vía de la ley de adquisiciones, donde ya no va a haber licitación para nada, ni siquiera invitación a 3 personas, porque no hay manera de resolver el tema en 5 días hábiles, como es lo que quiere el presidente. Es decir, no se trata nada más de no tener acceso a la información de lo que se hace, sino de saltar todos los requisitos legales para hacer las cosas en orden. Y creo que ese es un tema sumamente relevante, habida cuenta de un acto más que le da un poder al ejército, del que ya hemos hablado tú y yo en este programa, que ahí sí sorprende a propios y extraños, porque como bien decías tú en algún programa pasado, si algo prometió López Obrador en su campaña fue regresar al ejército a los cuarteles, y lejos de eso los ha empoderado de una manera sin precedente, y conste que ya veníamos en ese camino. Y pues yo no conozco algún lugar en donde se desempodere, perdón por la palabra, no sé si existe en buen castellano, al ejército de buena manera. Pues sí, efectivamente ahí hay un desafío colosal. Mi querida María, pues muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias, y gracias a tu auditorio. Cuídate mucho, pues ahí lo tiene. Fíjese que mañana será honrada en el Panteón de París, este lugar donde descansan los grandes de Francia. Ahí están Víctor Hugo, está Voltaire, va a estar Josephine Baker, nacida en los Estados Unidos, se convirtió en una artista aclamada en Francia, todo un símbolo, luchó con la resistencia durante la guerra y fue activista contra el racismo y la segregación en los Estados Unidos, al lado de Voltaire, de Víctor Hugo y de otros más. La patria agradecida con ella, en este caso la República Francesa le da este reconocimiento. Pausa
Regresamos. Hoy, el día de hoy, tenemos la fortuna de enlazarnos con el magistrado Roberto Tartaglia. Él es el subdirector de la Administración Penitenciaria Italiana y tiene pues muchas cosas que enseñarnos. Está en México para compartir una experiencia con la UNODC, la Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Yo le agradezco mucho también a Stephanie de la Torre que nos ayude con la traducción. Magistrado Tartaglia, bienvenido. Magistrado Tartaglia, cuéntenos, la idea de reinsertar a los condenados, a los presos, ¿es una visión onírica o administrativamente es posible? Finalmente, esta idea de reinsertarlos socialmente está en las constituciones y está en las aspiraciones italianas y mexicanas. ¿Es esto posible, magistrado? È un principio fondamentale che abbiamo nelle nostre Costituzioni e nelle nostre convenzioni internazionali. Es un principio fundamental que tenemos en nuestras constituciones y en las convenciones, en los acuerdos internacionales. Sappiamo che è molto problematica e che non è detto che funzioni sempre nel migliore dei modi. Sabemos que es un poco problemática y que no siempre va a funcionar en la mejor de las maneras. Ma questo non ci fa desistere, perché senza rieducazione la pena sarebbe soltanto afflizione inutile. Pero estamos convencidos de que va a funcionar porque de otra manera la pena no sería de reeducación sino de inflicción de castigo. E comunque alcuni dati statistici, soprattutto quelli che riguardano la recidiva, ci dimostrano che una rieducazione curata bene, se ce ne sono le condizioni, può abbattere il rischio di recidiva. Y los datos estadísticos nos dicen que dando una buena educación a este respecto se bajan mucho las cifras de reincidencias. E questo è un modo scientifico per misurare l'importanza e l'effetto di una buona rieducazione penitenziaria. Y este es un método científico para medir la importancia de este modelo penitenciario. Le pregunto si esta idea de la reinserción vale para todos los prisioneros, incluidos los que son procesados por delitos de delincuencia organizada, directamente mafiosos. Usted sabe que aquí en México hay una sensación como un ánimo de venganza social contra ellos, pero le pregunto, ¿esta idea de la reeducación vale para todos? ¿Es una idea universal, magistrato? Ci sono modelli di rieducazione diversa in Italia. Hay modelos diferentes de reeducación en Italia. Abbiamo l'obbligo di offrire a tutti i detenuti, anche a quelli per i reati che lei ha menzionato, una proposta di trattamento. Tenemos obligación de ofrecer a todos los detenidos, inclusive a los que usted ha mencionado, una propuesta de tratamiento. Ovviamente per questi detenuti pericolosi il modello è molto diverso. Y obviamente para estos detenidos peligrosos el modelo es diferente. Perché ad esempio per i detenuti che sono sottoposti al nostro regime speciale di alta sicurezza. Porque, por ejemplo, los detenidos que son sometidos a nuestro régimen especial de máxima seguridad. Non è consentito l'uscita all'esterno dell'istituto penitenziario. No se les permite salir de la institución penitenciaria. E tutti i contatti con il mondo esterno vengono controllati e verificati. Y todos los contactos con el mundo exterior tienen que ser verificados y revisados. Però anche i nostri detenuti mafiosi, quelli sottoposti al regime penitenziario che in Italia si chiama 41 bis. Y también a estas personas mafiosas que están sometidas a este régimen especial que nosotros en Italia le llamamos 41 bis. Hanno ad esempio la possibilità di studiare, di frequentare corsi universitari. Pueden, por ejemplo, tener la posibilidad de estudiar, de cursar carreras universitarias. Ovviamente non possono essere, come dicevo prima, portati fuori dal carcere, ma seguono i corsi dalle loro strutture che sono sottoposte a particolari verifiche di sicurezza. Obviamente no pueden salir de la cárcel, pero sí pueden tomar estos cursos desde su lugar de reclusión, obviamente con ciertas medidas de seguridad muy rígidas. Per tutti gli altri detenuti invece abbiamo dei modelli molto più elastici, molto più ampli. Para los demás detenidos tenemos modelos más flexibles, más amplios. Che possono arrivare, e spesso questo accade, anche alla fuoriuscita dal carcere per attività sociali o attività di lavoro. Que pueden llegar inclusive a llevarnos a un modelo de trabajo social, trabajo para la comunidad saliendo de la cárcel. E questo è molto importante anche perché riduce
il possibile bacino di manodopera anche per la criminalità organizzata che a volte la popolazione penitenziaria costituisce. Y esto representa una reducción de mano de obra para la delincuencia organizada, porque ellos ya no se prestan a colaborar con ellos, con nosotros. Perdón. Se imparo a lavorare in carcere, lavoro in carcere e quando esco ho una qualificazione professionale? Si yo aprendo a trabajar en la cárcel, trabajo en la cárcel y saliendo tengo una certificación profesional, è più improbabile che io torni a rappresentare manodopera della criminalità organizzata pagata dalla criminalità organizzata. Es más difícil que yo me vuelva mano de obra pagada, financiada por la delincuencia organizada. È per questo che investiamo molto sulla formazione professionale e sul lavoro all'esterno, sia per il detenuto che per la sua rieducazione, sia per la collettività, per rimarginare un po' la ferita con la collettività, sia anche per questo discorso della criminalità organizzata. Y es por eso que invertimos mucho en la formación de estas personas, también para compensar un poco la herida que se hizo a la comunidad. Porque sí, efectivamente, la comunidad debe reaceptarlos, ¿no? Para que se dé la reinserción. Le pregunto, ¿cómo van eligiendo los diferentes proyectos en los que pueden trabajar para que se dé este paso, este acercamiento con la comunidad y finalmente pueda consumarse este proceso de reinserción y de aceptación por parte de la comunidad? Oltre a tutto quello che abbiamo detto, un altro scopo molto importante è proprio quello che dice lei, abbattere il pregiudizio negativo delle persone libere nei confronti dei detenuti. Otra cosa importante que está mencionando usted, efectivamente uno de los objetivos es abatir ese prejuicio social que tiene la comunidad para con estas personas. E per questo il lavoro di pubblica utilità serve anche a questo. Y este trabajo de utilidad pública sirve también para ello. I detenuti che partecipano a questo programma svolgono soprattutto attività sociali in favore della loro comunità. Los detenidos realizan actividades sociales a favor de su propia comunidad. La restaurazione e il mantenimento del verde pubblico, dei grandi parchi pubblici. La restauración y el mantenimiento de las áreas verdes de los grandes parques públicos. Delle strutture sociali, della segnaletica stradale. De las estructuras sociales, de las señales viales de tránsito. Assistenza di volontariato alle persone bisognose. Voluntariado a las personas necesitadas. Le faccio un esempio molto significativo e recente in Italia. Le voy a dar un ejemplo muy significativo y reciente en Italia. C'è un parco molto grande, molto esteso nella città di Milano. En la ciudad de Milán hay un parque muy grande, muy amplio, che per decenni non è stato frequentato dai cittadini perché era molto pericoloso. Que por décadas no asistían los ciudadanos porque era un lugar muy peligroso. Perché era completamente controllato da soggetti pericolosi e dal narcotraffico. Porque estaba controlado principalmente por el narcotráfico y por personas muy peligrosas. Abbiamo firmato nello scorso mese di luglio un protocollo di pubblica utilità su quel parco. En julio firmamos un protocolo de utilidad pública para ese parque. Con questo protocollo ogni giorno dei detenuti del carcere di quella città usciranno in gruppo e andranno in quel parco. Y con ese protocolo un grupo de detenidos de esa ciudad van a ir a ese parque. Cureranno la manutenzione del parco che è molto malandato. Se encargarán del mantenimiento de ese parque que en este momento está muy deteriorado. E saranno accompagnati dalla polizia penitenziaria italiana che si occuperà anche di garantire la sicurezza del parco. Y estarán acompañados por la policía penitenciaria italiana que estará encargada también de salvaguardar la seguridad del parque. Provi a immaginare cosa vuol dire per i cittadini italiani vedere un parco abbandonato per decenni. Imagínese lo que es para los ciudadanos italianos ver un parque que estuvo abandonado por décadas. Che viene restituito ai cittadini grazie all'attività dei detenuti. Que se les devuelve a los ciudadanos gracias a la actividad de los detenidos, de los presos. E grazie anche alla presenza della polizia penitenziaria che noi amministriamo. Y también gracias a la policía penitenciaria que nosotros administramos. È un modo per far scoprire quanto è importante il lavoro di rieducazione nel carcere. Y es una manera de que se descubra la importancia del trabajo de reeducación en las cárceles. E anche l'importanza del ruolo della polizia penitenziaria che molto spesso i cittadini non conoscono bene. Y también la importancia del papel que desempeña la policía penitenciaria que a menudo los ciudadanos comunes ignoran.
Capisco, molto interessante. Pero dígame una cosa, ¿qué hacen con los presos que son extranjeros? Abbiamo delle figure che si chiamano di mediazione culturale. Tenemos figuras que llamamos de mediación cultural. Sono ancora molto pochi, ma stiamo facendo dei concorsi pubblici per assumere, proprio in questi mesi, per assumere ulteriori figure di questo tipo. Entonces, estamos precisamente haciendo concursos públicos para la contratación de este tipo de personas, aunque todavía son pocas. Non è soltanto un ruolo di interpretariato linguistico. No es solamente un papel de interpretación lingüística, ma è un modo per far dialogare culture che a volte sono molto diverse. Pero es una manera para hacer dialogar culturas que a menudo son muy diferentes entre sí. Abbiamo detenuti che purtroppo vengono dall'esperienza dei campi di trattenimento del Nord Africa. Tenemos detenidos, por ejemplo, que vienen de una experiencia de campos de concentración en África del Norte. Senza una figura di mediazione culturale importante sarebbe inutile, impossibile ogni approccio educativo nei loro confronti. Sin una figura de mediación cultural sería imposible para ellos entrar en este programa de utilidad pública. Pues le agradezco mucho que comparta estas experiencias con el auditorio mexicano y con, por supuesto, las autoridades. Finalmente le pregunto, el que tengan como deidad inspiradora a Nelson Mandela, que está detrás de usted, ¿qué significa, magistrado Tartaglia? Lo abbiamo menzionato anche oggi nella riunione con le Nazioni Unite. También el día de hoy en la reunión con las Naciones Unidas lo hemos mencionado. Non soltanto per la sua storia personale che tutti conosciamo e che è meravigliosa. No solo por su maravillosa historia personal que todos conocemos, ma anche per i principi che ci ha lasciato in materia di esecuzione penitenziaria e anche in materia penale. Pero también por los principios que nos dejó en materia penal y en materia de ejecución penitenciaria. Pensiamo soltanto alla cosiddetta giustizia riparativa di cui si parla tanto in questi mesi. Pensemos en la llamada justicia reparativa de la cual se habla en estos últimos meses, en estos últimos años. Mi viene sempre in mente quando è diventato presidente della Repubblica in Sudafrica dopo tanti decenni di apartheid. Me viene a la mente siempre cómo se volvió presidente de la República después de varias décadas de apartheid. Aveva un paese diviso e lacerato dalla contrapposizione tra chi aveva subito la violazione dei diritti e chi era autore di quella violazione dei diritti. Él recibió un país lacerado entre las personas que habían sido víctimas de esas laceraciones de derechos y las personas que laceraban los derechos. Avrebbe potuto istituire un tribunale speciale per punire i responsabili. Hubiera podido instituir un tribunal especial para castigar a los responsables. O dare l'amnistia a tutti. O dar la amnistía a todos. Ma queste due strade avrebbero avuto degli enormi difetti. Pero estos dos caminos hubieran tenido enormes defectos. E lui scelse di istituire la Commissione di Verità e Riconciliazione. Y él eligió instituir la Comisión de Verdad y de Reconciliación. E girò il paese con udienze pubbliche alle quali partecipavano gli autori dei reati, delle violazioni dei diritti umani e le vittime. Y instauró audiencias en el país en las que se enfrentaban los que violaban los derechos humanos y las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. In udienze pubbliche alle quali partecipava la comunità, la collettività. En audiencias públicas a las cuales participaba la colectividad, la comunidad. E credo che quello sia stato il presupposto per la partenza di un clima democratico in Sudafrica ed è un modello di riconciliazione e di giustizia riparativa. Y pienso que este fue el modelo que inició este modelo de reconciliación y de justicia reparativa en Sudáfrica. Va bene, allora la ringrazio ancora, magistrato Tartaglia. Stephanie de la Torre, nuestra traductora, también muy agradecido contigo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Roberto Tartaglia es el subdirector de la Administración Penitenciaria Italiana y esta noche ha compartido con usted estas experiencias que creo que son muy valiosas para la autoridad mexicana. Leonardo, amigos de Grupo Fórmula. En 1920, Gabriela Mistral estaba en la cumbre de su carrera como profesora. Fundó en ese año el Liceo de Niñas número 6 en Santiago. Para 1921 fue nombrada directora de dicho liceo. Era el cargo de más jerarquía en la enseñanza secundaria. La también escritora chilena empezó a cultivar su vocación por la educación desde los 15 años, cuando fue ayudante de maestra.
Su conocimiento y experiencia en temas educativos los adquirió cuando recorrió todo Chile a lo largo de 17 años. El destacado trabajo de Gabriela Mistral llegó a oídos del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien la invita a viajar a México para colaborar en su reforma educativa que ya había iniciado. Recordemos cómo se dio este vínculo en voz del maestro Pedro Pablo Seguers Blachet, director de la Biblioteca Nacional de Chile. Es decir, el propio embajador de México, en ese entonces en Chile, le dice, ministro, quien debe estar en México es Gabriela Mistral. Por cierto que eso en Chile causó bastante revuelo, porque había personas que tenían mucho prestigio y muchos méritos académicos y otros por el estilo, pero sin embargo Vasconcelos no transó y el nombre de Gabriela Mistral ganó por sobre todo. Sobre las contribuciones de la poeta a la reforma educativa mexicana, esto es lo que comenta el maestro Seguers Blachet. Cuando se deciden recorrer México por distintas provincias, dando conferencias a los maestros en lugares públicos, en sociedades literarias y también ayudando en la instalación de bibliotecas populares y rurales. México fue el trampolín que la catapultó a la internacionalización en su carrera. A casi 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México, la Embajada de Chile en nuestro país organiza 2 conversatorios en torno a su trabajo educativo y su carrera literaria que podrán seguirse en línea a través de sus redes sociales el día de mañana martes y el miércoles 1 de diciembre. Para Grupo Fórmula, Miriam Ortega. Y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.